las UCIs, pero no. Las neumonías usualmente aparecen con más frecuencia en las áreas de hospitalización. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes los alumnos, ustedes cuando sean internos, van a ser la primera línea para poder hacer esto de acá. Y por ende, prevenir que nosotros terminemos teniendo pacientes con neumonía intrahospitalaria. Lo que les mencioné al inicio, cuando ustedes leen libros, ¿de acuerdo? Ustedes están leyendo literatura antigua. Los libros por lo menos tienen 1 año de antigüedad, pero sí nos dan las bases que yo necesito para aprender. Pasen, ¿de acuerdo? Sí nos dan las bases. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, encuentran una cobertura antibiótica en un libro, ustedes tienen que pensarla bien. ¿Por qué? Porque mi cobertura antibiótica, como ustedes ven en la lámina, tiene que depender mucho de lo que yo tengo en un hospital. Por ejemplo, en el hospital, el germen más frecuente de neumonía hospitalaria en hospitalización es Pseudomonas. Pero si el paciente hace neumonía en la unidad de cuidados intensivos, es Acinetobacter. Pero si ustedes leen las guías, te dicen, cubre Staphylococcus aureus, cubre Pseudomonas, cubre Acinetobacter. O sea, te da líneas generales. Por eso esta lámina, el mensaje que nos está dejando es que nosotros, como personal de salud, tenemos que conocer nuestro perfil microbiológico de nuestra institución. Por ejemplo, de repente acá, y es lo que recuerdo recuerdo cuando yo me formaba como residente, por ejemplo, en el área de hospitalización iba mejor piperacilina tazobactam, porque los gérmenes de nuestra hospitalización eran sensibles a pipetazo. Pero, por ejemplo, los pacientes que estaban en emergencia eran sensibles a meropenem y no eran tan sensibles a pipetazo. Entonces, en esta lámina refuerzo de que nosotros tenemos que conocer nuestra flora local y conocer nuestro perfil de sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Es cierto, las guías, los libros nos dan ciertas pautas, pero es mucho mejor que nosotros conozcamos nuestra flora local. Ahora, cuando nosotros hablamos de neumonía intrahospitalaria, tenemos que pensar en gérmenes de este grupo, escape. Cuando uno, por ejemplo, estudia neumonía en la comunidad, ¿en qué piensa? A la cabeza, neumococo. Siempre, es pregunta de examen, o sea, no hay ciencia, es aburrido. Virus, también, y también los gérmenes atípicos, ¿no? Clamidófila, clamidia y todas estas otras cosas más. Pero cuando uno se va a la neumonía hospitalaria, la cosa cambia. Porque ahí, es cierto, tú dices, sí, Pseudomonas, Staphylococcus aureus a la cabeza, pero miren acá, hay enterococos. Y encima son resistentes a vancomicina. Están los staph, están las Klebsielas, que son resistentes a los carbapenémicos. Está el Acinetobacter. Este germen a veces solamente es sensible a diosito, para que se den cuenta de lo que nosotros estamos manejando en los hospitales. Pseudomonas, Enterobacter. Todos estos de acá son gérmenes, como ustedes se podrán dar cuenta, son gérmenes difíciles de tratar. Y estos son los gérmenes en quienes yo tengo que pensar cuando me enfrento a un paciente con una sospecha de neumonía intrahospitalaria. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá. No podemos cambiar el DNA de nuestro paciente, pero lo que sí podemos hacer es quitar una sonda que ya no necesita. Por ejemplo, un paciente que ingresa, no sé, por un cuadro de un infarto cerebral, ¿cómo le meten la sonda? ¿Cuál es la indicación de la sonda? ¿Cuál fue la indicación? ¿Cuál fue la indicación de colocar un catéter venoso central? ¿Solamente porque la enfermera no pudo canalizar por su falta de experiencia? ¿Eso es un criterio de colocación de catéter venoso central? ¿Hasta cuándo voy a tener la sonda? ¿Hasta cuándo voy a tener ese catéter? Entonces, miren acá, nosotros tenemos riesgos modificables y no modificables. Obviamente, yo esto no lo voy a poder modificar, ¿no? Por ejemplo, si es un abuelito, si tiene alguna comorbilidad, alguna inmunosupresión, algún tipo de lesión en algún órgano, eso no lo voy a poder modificar.
Pero lo que sí voy a poder hacer, por ejemplo, es, ¿qué pasa si yo veo, por ejemplo, que mi paciente está hospitalizado por ACV y ven que le han indicado omeprazol? ¿Y por qué le dan omeprazol? No, protector gástrico. ¿Y dónde has leído eso? ¿Dónde te dice que tú tienes que dar un protector gástrico? Entonces tenemos que evitar esto. ¿Por qué yo tengo que dormir a la paciente? A veces se me pasa la mano con la sedación. ¿Por qué? Lo que les mencioné hace un momento. ¿Por qué lo tengo que tener al paciente completamente echado? ¿Por qué le coloco una sonda? ¿Por qué le coloco un CBC? De manera innecesaria. Miren acá, esto de acá nosotros sí lo podemos modificar. Está en nosotros está poder evitar o revertir estos factores de riesgo para que mi paciente desarrolle. Miren acá, la prescripción mecánica, o sea, automática, o sea, ingresa al paciente omeprazol. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué es lo que hace el omeprazol, por ejemplo? Alcaliniza el ácido del estómago. El estómago tiene una razón de ser para ser ácido. Es justamente una de nuestras primeras barreras. ¿Por qué la retiro? ¿Por qué la estoy retirando? ¿De acuerdo? Entonces, veamos acá que nosotros tenemos factores de riesgo que tranquilamente los podemos modificar. Otro. El paciente ya está hospitalizado. De frente, ¡pum! Meropenem. ¿Meropenem? ¿Por qué has entrado con meropenem? ¿Por qué no has usado otro tipo de drogas? Por ejemplo, cipramica o ciprocepta. ¿Por qué has entrado de frente con carbapenémicos? ¿Qué? ¿Necesitas pañal para poner antibióticos? ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque se mueren de miedo, pues. Entonces, miren lo que sucede acá. Yo tengo un cultivo, ¿de acuerdo? Donde me acaba de ir una sola bacteria. Y le meto, ¡pum!, el antibiótico, el meropenem, y le meto como antibiótico. Entonces, es cierto, logro matar a los gérmenes que son más sensibles. Y de pasadito mato a los gérmenes que hacen simbiosis conmigo. Porque ustedes saben que el pulmón no es estéril. ¿Es cierto? El pulmón tiene gérmenes. Y las neumonías básicamente es porque nosotros modificamos la flora del pulmón. ¿De acuerdo? Ya la neumonía ahorita, su definición está yendo a eso. De que básicamente es que nosotros generamos una disbiosis en el pulmón y eso es lo que termina generando la neumonía. Entonces, meto el antibiótico de amplio espectro, mato las bacterias buenas y las malas y se termina seleccionando la bacteria resistente. Y justamente esta bacteria resistente, gracias, esta bacteria resistente es la que termina predominando. Y a esta sí, a ver, mételo, meropenem a esta, pues. Que no sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo inicio un antibiótico de amplio espectro. Y como vamos a ver más adelante, miren acá. El desescalamiento no es opcional, es obligatorio. Este es otro aspecto que lamentablemente nosotros no hacemos. Nos morimos de miedo para desescalar. Miren acá, chicos. El miedo médico, por eso les decía que ponerle pañal al médico, mantener terapias de amplio espectro por miedo a que el paciente empeore y eso se cataloga como mala praxis. Ese es el temor. Desescalar un antibiótico con un cultivo en la mano es una prueba de destreza clínica y no una imprudencia. Si ustedes tienen un cultivo que me dice es sensible a paracetamol, le doy paracetamol. Entonces, ahora vamos a la parte fea. Diagnóstico. Miren acá. Una radiografía manchada, o sea, una radiografía con lesiones, sin examinar al paciente, es el camino más rápido a la mala praxis. Un diagnóstico clínico tiene hasta 30% de falsos negativos y 25% de positivos. Pero vayamos al diagnóstico. Miren acá. Primero, tiene que haber un criterio de imagen. ¿Qué dice acá? De repente ustedes tienen una placa que le hicieron al ingreso, de repente no tenían ninguna lesión y el paciente empieza, por ejemplo, a tener fiebre o la temperatura baja mucho, el paciente empieza a tener
Primero vamos a hacer síntomas. Primero, de repente el paciente empieza a tener tos, empieza a tener flema que antes no tenía, o empieza a respirar rápido. Mi cabeza, oye, ¿no estará haciendo una neumonía intrahospitalaria? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y hago su placa. Si en su placa de ingreso no había una lesión y ahora sí la hay, mi cabeza dice, uy, ya, puede ser. Mire lo que estoy diciendo, puede ser una neumonía intrahospitalaria. O de repente el paciente ya tenía lesiones y ahora tú le haces una nueva imagen y está peor. Puede ser una neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿qué es lo que más hago? Voy a buscar otro tipo de evaluaciones. El paciente está haciendo fiebre. De repente le hago un hemograma y me doy cuenta que el paciente antes no tenía leucocitosis y ahora no la tiene, ahora la tiene. O de repente tiene leucopenia, o sea, los leucocitos bajaron mucho. Entonces tengo signos, tengo síntomas y tengo una imagen. Uy, hay una alta probabilidad de que mi paciente tenga una neumonía intrahospitalaria. Pero ojo acá, miren acá. El abuelito o los inmunosuprimidos usualmente no te hacen fiebre ni leucocitosis. Ya cuando les enseñen, ustedes no han hecho neumología todavía, ¿no? Entonces van a tener conmigo clases de nuevo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de neumonía en la comunidad, a veces en el adulto mayor lo único que hace es trastorno del sensorio, no hace más. Y su diagnóstico es una neumonía. Su única manifestación de neumonía de un abuelito, trastorno del sensorio. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre piensen que toda neumonía va a tener tos, flema, fiebre, leucocitosis, por favor. Sigamos. Y esto es lo que yo les mencionaba. Cuando yo tengo esos hallazgos, yo tengo que sospechar en neumonía. Pero lo que yo también tengo que hacer es un adecuado diagnóstico diferencial. Y acá a veces es donde nosotros fallamos. Por ejemplo, de repente el paciente, de un momento a otro, por ejemplo, posoperado, por ejemplo, el paciente entra, lo operan, ¿de acuerdo? Le hace, por ejemplo, una incisión a nivel del abdomen, no le dan un buen analgésico, el paciente sale en el posoperatorio con dolor a nivel del abdomen, la herida sobre todo, y el paciente pues no mueve caja torácica. Y si no mueve caja torácica, los alvéolos colapsan. Hace atelectasia. Si la atelectasia, ¿qué hace? Fiebre. Y ahí está, pues tiene la lesión de la atelectasia, tiene fiebre, neumonía, falso. La neumonía tiene sus características. Acá lo que ustedes van a ver, como ven acá, se pierde volumen y hay un desplazamiento de cisuras. Yo tengo que pensar que es una atelectasia y el manejo de los antibióticos acá. Es básicamente fisioterapia respiratoria y controlar el dolor. O de repente, algunos papás acá es anestesiólogo, no, o cirujano. Bueno, mejor. A veces los quirúrgicos o los anestesiólogos se excitan y ¡plá!, lo llenan de agua al paciente. Y se congestionan. Y el paciente está taquipneico. Le hace la placa, lesiones bilaterales. Oye, pero el doctor nos ha hecho lesión bilateral, taquipnia, neumonía. Falso. Es un edema pulmonar. ¿Solamente por qué? Porque se emocionaron y le metieron un exceso de agua. O de repente el paciente, como ustedes lo han mantenido tanto tiempo echado sin que se muevan las piernas, se forma un coágulo en la pierna y se va al pulmón. Empieza a tener taquipnia, puede hacer fiebre, le hago una placa y de repente tiene ahí un consolidado. Ajá, no consolidado, doctor, usted me ha dicho consolidado. Pero le hago la historia y es una disnea súbita. O le miro las piernas y me doy cuenta que una pierna es más grande que la otra. No voy a pensar que ese consolidado que está ahí es neumonía, es un infarto pulmonar. Entonces, yo también tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. No aventarme tranquilamente a decir, es una neumonía hospitalaria y por eso ya yo lo catalogo. Entonces, ¿quién me va a ayudar acá, por ejemplo? Una ecografía pulmonar. ¿De acuerdo? Ya la ecografía pulmonar nos ha demostrado que su rendimiento es superior a la placa y superior a una tomografía. Inclusive en neumonía en la comunidad, cuando revisen el tema, pregunten, doctor, ¿qué opina de la ecografía?
La literatura es contundente. Ahorita la ecografía es superior a la placa y a una tomografía. Claro que el tema es saber hacerla, ¿no? Ahí quizás es su punto débil, pero un médico que sabe hacer ecografía pulmonar no va a estar pidiendo placa o una tomografía. Con su ecógrafo nomás llega el diagnóstico. Y encima lo puede hacer las veces que quiera. Entonces, hasta ahí ya vimos factores de riesgo, ya vimos cuadro clínico, cuándo sospechar, hemos visto diagnóstico diferencial, qué imágenes voy a tomar. Ahora sí vayamos a la microbiología. Miren acá, disparar el antibiótico empíricamente antes de tomar muestras es como apagar la luz antes de buscar las llaves perdidas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo a mi paciente en que yo estoy sospechando neumonía intrahospitalaria? Tengo una altísima certeza de que este es un paciente con neumonía intrahospitalaria. Al toco saque muestras. Rapidito. Hemocultivos, cultivos de esputo. Y si tengo broncoscopio a la mano, le hago una broncoscopía y le hago un lavado broncoalveolar. Al toque. E inmediatamente tomo inicio de antibióticos. ¿De acuerdo? Pero miren acá. Bajo ninguna circunstancia esto de acá tiene que reemplazar esto de acá. Me explico. ¿Qué pasa si en su hospital, por ejemplo, no hay broncoscopio? O el paciente en ese momento no puede expectorar. ¿Voy a esperar que expectore para que deje fiebre? No. Y si no puede, lamentablemente, pum, arranco los antibióticos. Pero empiezo a sacar al menos los hemocultivos. O en un par de horitas al toque saco las muestras de esputo. Pero tengo que sacar muestras. Nosotros estamos mal acostumbrados a iniciar antibióticos sin sacar cultivos. Y ese es el motivo por el cual nosotros finalmente no podemos desescalar los antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá. Primer paso, muestras. Segundo paso, inicio de antibióticos. Y lo que les había mencionado al inicio. Los antibióticos que yo doy, por ejemplo, en hospitalización de medicina, tiene que ser basado en la microbiología de mi propia área. En la UCI de la misma manera. ¿De acuerdo? Las guías, como les había mencionado, nos da algunas pautas, que no está mal, pero si yo tengo microbiología local es muchísimo mejor. Miren acá, las pruebas de PCR detectan en alrededor de 24 horas, incluso hasta menos. Lamentablemente los cultivos tardan 48 a 72 horas, pero las PCRs, como vamos a ver más adelante, te da diagnóstico en horas. Incluso te dice si es virus, pero hay un pequeño problemita, que esto solamente detectan ADN, no te dice si está vivo o está muerto. ¿Eso quién lo hace? El cultivo. Entonces tenemos que nosotros trabajar de manera conjunta. Y como bien dice acá, nuestro juicio sigue siendo irreemplazable. Entonces, cuando nosotros ya estamos dando antibióticos, nosotros tenemos que saber si es que mi paciente está yendo bien, está yendo mal, le voy a suspender el antibiótico, algo que yo tengo que hacer. Y como ustedes ven acá, nosotros tenemos una herramienta que se llama procalcitonina. ¿De acuerdo? Nosotros, cuando vamos a usar la procalcitonina, por ejemplo, yo tengo el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, arranco antibióticos. La procalcitonina, como bien ven acá, no me sirve para yo decidir si inicio o no inicio antibióticos. Para eso no sirve la procalcitonina. Es mi juicio clínico el que finalmente decide si es que inicio o no inicio. Para lo que sí sirve la procalcitonina es para decir, acá detenten los antibióticos. Me explico. Tengo un paciente con síntomas y tengo imágenes altamente sugerentes de evento hospitalario. Le hago una procalcitonina, una PCR, antes de iniciar los antibióticos. Digamos que la procalcitonina me sale 3, el punto de corte de procalcitonina es 0.2. ¿De acuerdo? El paciente a las 48 horas evoluciona bien. Está mejor, ya no hace fiebre, ya no está taquipneico, ya se le está empezando a retirar el oxígeno. Le hago una procalcitonina a las 48 horas
y ahora está en 0.1, por ejemplo. Ajá, está en 0.1, suspendo antibióticos, se acabó. Porque la procalcitonina a mí me sirve para suspender precozmente los antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces, es una herramienta que a nosotros nos ayuda a suspender los antibióticos de manera más precoz, porque usualmente cuando uno revisa la literatura del día de antibióticos, nos dicen de 5 a 7 días. Para neumonía intrahospitalaria, ojo. Pero la literatura, como la medicina sigue avanzando, esto la vamos a ver más adelante, que ha salido literatura que nos muestra que con 3 días de antibióticos es más que suficiente para tratar una neumonía intrahospitalaria. 3 días. En su libro usted no va a encontrar 5 a 7 días todavía. ¿De acuerdo? Pero la literatura ya nos está demostrando eso. Ya, y miren acá. El mito de la cura radiológica. Jamás esperen que la placa se limpie para suspender un tratamiento intravenoso. La resolución radiográfica tarda semanas y la cura clínica se logra en días. ¿Cómo es esto? Lo que les mencioné, de repente al 3er día el paciente ya salió del oxígeno, está febril, ¿de acuerdo? Está ya tranquilo, está comiendo bien, la procalcitonina ya está negativa al 3er día. Pero pum, le hacen una radiografía y ven que las lesiones que tenía están igualitas. ¿De acuerdo? Entonces no suspendo porque la lesión está falsa. Las lesiones demoran en desaparecer. Inclusive, por ejemplo, en los adultos mayores, estas lesiones demoran alrededor de 16 semanas después de haber finalizado el cuadro infeccioso. Entonces nosotros no tenemos que estar guiándonos por una placa para decir si el paciente está yendo bien o está yendo mal. Es así, no se trabaja. Nosotros nos guiamos si el paciente está yendo bien o está yendo mal con nuestra clínica. La clínica es la que manda. Entonces, antes de pasar a lo que es ya el tratamiento, miren acá, un buen médico sabe qué antibiótico recetar, pero el médico brillante sabe cuándo no recetar. Lo que pasaba en la pandemia, es un virus y metíamos antibióticos. O lo que veo en los serumistas, o en los médicos generales que van a las postas. Bronquitis, antibiótico. Resfrío, antibiótico. Entonces, en síntesis, desde el punto de vista del neumólogo, ¿de acuerdo? Miren, primero acá, los programas PROA salvan más vidas que el antibiótico más moderno. ¿Saben lo que es el PROA? El PROA es un comité que usualmente lo conforman médicos infectólogos que evalúan si es que el paciente va a recibir o no va a recibir cierto grupo de antibióticos. Me explico. Digamos que en la cama 525 hay un paciente que el médico de piso ha decidido iniciar vancomicina más meropenem, por ejemplo. Se va el médico infectólogo y se da cuenta que el paciente no necesita un carbapenémico. Y la vancomicina no está indicada. Entonces el médico infectólogo dice, el paciente no amerita vancomicina ni amerita meropenem. Y farmacia no le va a dar al infectólogo los antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces el PROA a nosotros nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque controla los antibióticos, que es lo que realmente nosotros tenemos que hacer y hacer un uso racional. Entonces, miren acá lo que mencionamos: 4 pilares de cuidado. 1, la higiene oral es estricta, cabecera 45 grados y hay que hacer que el paciente se mueva tempranamente. ¿Qué más? Ya les había dicho, para el diagnóstico usemos pocos, o sea, ecografía. La radiografía nos sigue siendo útil, pero si yo sé usar un ecógrafo, tengo el ecógrafo a la mano, uso el ecógrafo. Miren acá, las muestras antes del impacto, o sea, ¿qué quiere decir? Del antibiótico. Es lo ideal. Y tenemos que desescalar. Ahora sí vayamos a lo que es antibióticos. Como dice acá, vamos a entrar agresivos, pero también tenemos que saber en qué momento yo tengo que dar un paso atrás.
Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un cuadro de neumonía intrahospitalaria, ya les había mencionado que es importante que nosotros demos los antibióticos precozmente, porque mientras más nos demoremos en iniciar antibiótico, hay más probabilidad de que el paciente se me muera. Entonces, mientras más rápido, es mejor. En este gráfico, quiero que se entienda lo siguiente. ¿Qué dice acá? Factores de riesgo para MDR e inestabilidad hemodinámica. ¿Qué me dice? Si no tiene factores de riesgo y está estable, monoterapia. Si tiene factores de riesgo pero está estable, monoterapia. Si no tiene factores de riesgo para MDR y está inestable, igual monoterapia. Pero si el paciente tiene factores de riesgo y está inestable, o sea, se va a morir, meto cobertura antibiótica amplia. Me explico. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Cuando yo voy a iniciar un antibiótico, no lo inicio porque tengo que iniciar. Yo tengo que saber qué cosa voy a cubrir. Mi paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, que son estos de acá. Acá añadiría, por ejemplo, el paciente tiene un cultivo previo donde se documenta pseudomona. Si la respuesta es sí, tiene estos factores de riesgo, mi cabeza tiene que decir, tengo que cubrir pseudomona. De todas maneras, cubro pseudomona. Y si a eso le añadimos, por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente es un paciente que ha estado portando, por ejemplo, catéteres, tipo CBC, vías periféricas, o de repente yo veo que tiene una lesión, que son factores de riesgo para Staphylococcus aureus, también cobertura además Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi paciente, digamos, no tiene factores de riesgo para pseudomonas. Inicio antibióticos que son para la comunidad, por ejemplo, ceftriaxona, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si tiene factores de riesgo para pseudomona, pero el paciente está tranquilo? No tiene riesgo de que se me muera. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? A ver, ¿qué antibióticos cubren pseudomona? Primero, dentro de los beta-lactámicos, tenemos piperacilina tazobactam, tenemos las cefalosporinas de tercera generación, que es la ceftazidima, ¿de acuerdo? Ojo, estoy hablando de cefalosporina de tercera antipseudomónica. Ceftriaxona no es antipseudomónico. La que es antipseudomónica es ceftazidima. Tenemos las cefalosporinas de cuarta, cefepime. Tenemos los carbapenémicos. Tenemos el meropenem, el imipenem. Ese es en el grupo de los beta-lactámicos. ¿Qué otra familia de antibióticos me cubre? Pseudomona, quinolonas. ¿Quién está acá? Ciprofloxacino y levofloxacino. No me gustan las quinolonas. Tenemos los aminoglicósidos, amicacina. No me gustan los aminoglicósidos. Tenemos los monobactam, astrionam. Y si ya es resistente a todo, tengo colistina. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo tengo un amplio espectro de familias de antibióticos para ayudar a mi paciente. Entonces, si mi paciente está tranquilo, no tiene riesgo de morirse, le doy ceftazidima sola, le doy amicacina sola, le doy ciprosola, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si mi paciente, por ejemplo, está inestable hemodinámicamente y tiene factores de riesgo? Yo ya doy cobertura doble. Por ejemplo, ceftazidima, amicacina, ceftazidima, ciprofloxacina, meropenem, levofloxacina. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, yo tengo que saber usar mis antibióticos. No el hecho de que sea una neumonía hospitalaria significa cipro-amical, cefta-amical. Así no se maneja neumonía hospitalaria. Doctor, ¿y la vancomicina? Les repito la pregunta, ¿el paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus, meticilino resistente? Si la respuesta es no, no vancomicina. Si la respuesta es sí,
Recién ahí tú agregas vancomicina. Entonces, para nosotros iniciar los antibióticos, yo tengo que evaluar factores de riesgo. No es una receta de cocina que yo a todos les voy a dar la misma antibiótico. No. Tenemos que saber a qué paciente le va a dar cobertura doble o coberturas en monoterapia, o tengo que añadir un para Staphylococcus aureus. ¿De acuerdo? Miren acá, cubrir el exceso selecciona mutantes como el Acinetobacter. Así lo conocemos nosotros en el hospital. Porque si te sale Acinetobacter ya fuiste. Entonces, miren acá. Ustedes, cuando se enfrentan en una neonate hospitalaria, no está mal que entren con todo. De repente el paciente está en shock. Pues en shock no va a entrar pues, con una ceftazidima, pues eso sería absurdo. Ahí sí te digo, sabes que está bien, entra con un pipetazo, entra con un meropenem, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pero, ojo, no nos olvidemos de los cultivos. Entonces, miren acá. Entonces, inicié cobertura y tomé cultivos. A las 48 horas, usualmente, yo ya tengo que estar evaluando si mi paciente está yendo bien o está yendo mal. Y además, yo ya tengo que estar yendo al laboratorio y preguntar cómo está el cultivo de mi paciente. Sí, doctora, mira, ha crecido. Perfecto. ¿Qué ha crecido? Pseudomonas. Excelente, muy bien. Ya mi cabeza está pensando en que yo tengo que empezar a desescalar. Y si, por ejemplo, están, no sé, en Lima, ojo, porque eso no hay acá, ustedes tienen acceso a los PCRs, ¿de acuerdo? A pruebas moleculares, en 24 horas ustedes están desescalando. Sale el cultivo al tercer día, te dice, ¿sabes qué? Esto es una pseudomona sensible a ceftazidima. Tú entraste con meropenem, pero si el cultivo te dice es una pseudomona sensible a ceftazidima, le bajas de meropenem a ceftazidima. Y la vancomicina, lo sacas. Se acabó. ¿Por qué voy a mantener vancomero 7, 8, 9 días? ¿Cuál es el sustento? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que empezar a desescalar. ¿De acuerdo? Ahora, recuerdo cuando yo me formaba como residente, todavía me dicen, no, una neumonía hospitalaria 14 días. Así manejamos neumonía hospitalaria. Luego salió la evidencia de que 7 días no era diferente a 14 días. Pero lo que yo sí lograba, ¿qué cosa? Era menos toxicidad y menos resistencia. Sin embargo, ya les había mencionado previamente que ya el año pasado salió un estudio que con solamente 3 días en neumonía hospitalaria era más que suficiente. Entonces, de acá probablemente en 1, 2, 3 años, si sigue saliendo más evidencia de esto, lo que yo les estoy enseñando acá ya no va a ser verdad. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá que cada vez el número de días para antibióticos está reduciéndose. Y eso no significa que va a aumentar, digamos que el paciente se deteriore en los 28 días, que es cuando usualmente nosotros medimos la mortalidad. ¿De acuerdo? Nuevamente, no hay que tratar radiografías, tenemos que tratar pacientes. Miren acá, el curso corto no es un dogma. Si nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a una neumonía que ya hizo efusión pleural, a una neumonía necrotizante, definitivamente 7 días es totalmente insuficiente. Ahí incluso nos pasamos hasta 6 a 8 semanas de antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es cuando ustedes tienen neumonía pura. Ojo, neumonía pura. Y ya para finalizar, cuando nosotros, ustedes ya van a vivir esta era, ¿de acuerdo? Miren acá, actualmente en Lima ya se manejan estos paneles de PCR múltiplex, donde en uno solo sacas una muestra y te saca todos los gérmenes sabidos y por haber, te saca virus además y encima te dice si es resistente o es sensible a ciertos antibióticos. O sea, a ese nivel ya, acá en el Perú, sí se llega. Y de lo que me gusta, ¿de acuerdo?
Cuando ustedes, por ejemplo, ya estén en su internado, en su residencia, ya usarán el Machine Learning integrado a historia clínica para predecir resistencia local antes de su cultivo. Actualmente, ustedes ya deben de saber que los equipos de rayos X ya vienen con inteligencia artificial. Ya no necesitan al radiólogo, no necesitan al neumólogo para que esté interpretando placas. Y la inteligencia artificial, inclusive, sin temor a equivocarme, diría que en algún momento va a reemplazarnos en la interpretación de una radiografía. Pero lo que sí no va a reemplazarnos a nosotros es en nuestro criterio clínico. La IA va a leer solamente imágenes. Ustedes van a definir si es que lo que la IA ha encontrado, ustedes lo van a manejar o van a tener que hacer un diagnóstico diferencial. Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Ha quedado claro? Doctor, ¿y eso de los paneles multiplex deben estar conectados? ¿Eso se hace en la parte de Lima? No. Primero, ¿en qué laboratorio empecemos? Usualmente esto lo hace ROE, no lo hace cualquier laboratorio. Y eso tranquilamente está más de 1000 soles. Ojo, ahorita debe estar así. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me formaba como residente en el año, cuando yo era R3, en el año 2015, que era R3, recuerdo que las pruebas moleculares GeneXpert, por ejemplo, eran wow. Oye, escucha, mira, un GeneXpert, ¿no? Pucha, qué bacán. Ahorita yo lo pido como si fuese caramelos acá. Porque tengo el GeneXpert en el laboratorio de la Dirense y tengo el GeneXpert en el laboratorio de Jaén. ¿Y cuánto ha pasado? 11 años. Ustedes cuando ustedes hagan la residencia, les aseguro que ni siquiera de cultivo van a pedir esto de frente. Pero es una tecnología que sí hay en el Perú. Y ojo, de acá de repente cuando ustedes lleguen al internado, prácticamente ustedes usan actualmente inteligencia artificial. Y eso, imagínense, cuando tengamos los equipos en el hospital, por ejemplo, con IA, que me interpreta tomos, me interpreta radiografías de tórax. Incluso, por ejemplo, yo le soy bien honesto. Primero, bueno, yo, ¿por qué me gusta? Porque yo hago la maestría en inteligencia artificial. Y ahí, por ejemplo, a mí me enseñan a crear modelos predictivos. Saber en qué momento, por ejemplo, ahora que está saliendo el hantavirus, si es que va a ser o no va a ser una pandemia. Eso lo hacen los modelos de inteligencia artificial. Me va a ayudar a mí a predecir. Inclusive, por ejemplo, a veces yo tengo un paciente difícil, yo uso mi IA para que me ayude a hacer mis diagnósticos. Entonces, la era que actualmente estamos es full inteligencia artificial. Pero ojo, la inteligencia artificial no tiene que reemplazarlos a ustedes. O sea, ustedes tienen que saber medicina. Sí o sí por obligación. Y cuando ya ustedes sepan medicina, podrán usar de manera apropiada la inteligencia artificial. De nada me sirve, por ejemplo, que yo les ponga un examen, lo meten a ChatGPT, a Gemini, incluso lo configuran para que responda el examen y saquen 20. Pero yo les pongo frente a un paciente y no saben nada. Ahí está la diferencia. Por eso les decía, la IA ustedes no lo pueden reemplazar. Ustedes a mí me pueden engañar, yo les tomo un examen y incluso yo me voy, yo es lo que hago, me preguntan los años anteriores. Yo con todo el examen yo me voy del aula, les dejo, ya depende de ustedes. Pero ¿dónde yo los agarro? En el internado. Ahí es donde ustedes me demuestran si realmente han aprendido o no han aprendido. ¿De acuerdo? Y ojo, esta es la era en la que estamos viviendo nosotros. Entonces yo, honestamente, yo no estoy en contra, por ejemplo, de que ustedes usen inteligencia artificial, no. Al contrario, yo promuevo que usen IA. Incluso en las maestrías los docentes dicen, oye, se usen IA para hacer las tareas. Pues ¿dónde nos agarran? En las exposiciones. Porque ahí es donde nos preguntan y nos revuelvan. O sea, en el mundo real, ahí vamos a ver si sabes usar, si has aprendido haciendo uso de la IA. Por ejemplo, mis residentes hacen sus diapositivas con IA, pues ustedes sabrán que es inteligencia artificial.
Pero para yo explicarles todo esto, todo está acá. Esto para mí básicamente es una referencia que yo uso. Pero lo que yo les comento de lo que yo vivo en el día a día, eso no lo sabe la IA. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo les decía, hay que saber usar la IA. Primero ustedes tengan la base de medicina. Y ahora es más fácil aprender. De verdad, para mí con IA es más fácil aprender, de verdad. Muchísimo más fácil, de verdad. Entonces, aprovechen. Pero sepan medicina, chicos. Que no todo sea IA, nada más. Muy bien. Listo, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? La otra semana creo que empezamos, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿A ustedes ya se pasó el sílabus ya? No. Chama, eso tampoco. ¿Qué pasa en el computador? Pero, no sé, la verdad. También me he revisado.